Veni Sancte Spiritus, repleturum corda fidelim et tui amoris in eis ingem accende. Emite Spiritum tuum et creavuntur. Oremus. Deus qui corda fidelium Sancte Spiritus illustratione doquisti, da nobis in edum Spiritus recta sapere, et eius semper consolatione cadere. Per Christum Dominum nostrum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Buenas noches. Pues me corresponde continuar con estas charlas. El padre Chema José María Velázquez pues les estaba platicando, ¿no?, de todas las grandes cúspides de la santidad, la unión transformativa y todas estas golosinas, ¿no?, y dulzuras que nos encanta contemplar, ¿no? Aunque las miremos muy lejos de nosotros, pues son cosas hermosas. Y me parece que la última vez él estuvo hablando de la presencia de Dios, ¿no? Y el padre Romanowski siempre recomendaba el libro del hermano Lorenzo, ¿no?, sobre la presencia de Dios, que es un libro muy bueno, que habla sobre ese ejercicio continuo de tener en la mente a Dios todo el tiempo, ¿no? Y pues hemos hablado, ¿no?, en otros momentos de las diferencias entre el Oriente y el Occidente, ¿no? Y nuestra concepción de este mandato o de este consejo evangélico, digamos, mejor mandato, ¿no?, de nuestro Señor, orad siempre, ¿no? Decíamos que en el Oriente, ¿no?, esto se había interpretado de una manera literal, ¿no?, con las cuentas, ¿no? Con las cuentas se van rezando la oración de Jesús, ¿no?, hasta que se hace parte casi de uno, ¿no? Y decían, bueno, los monjes antiguos, ¿no?, y en el Oriente, ¿no?, se reza esta oración de Jesús: Señor Jesús, ten misericordia de mí, o Hijo de David, ten misericordia de mí, y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, ¿no? Y hasta el punto en que se viene a formar parte de nosotros mismos, ¿no?, parte de nuestra respiración, ¿no?, al ritmo de nuestra respiración, ¿no?, que dormimos, que hacemos todo en continua oración, ¿no? Decían que el padre Pío de Petrechina, ¿no?, rezaba muchísimos rosarios al día. ¿Por qué? Porque a lo mejor estaba platicando contigo, pero a la vez estaba rezando el rosario. Y entonces, pero en el Occidente, este mandato, ¿no?, de orad siempre, se ha interpretado más bien como esa elevación del corazón hacia Dios, esa continua elevación del corazón hacia Dios. Y para esta charla vamos a revisar lo que es el examen de conciencia. Y entonces el padre Rollo Marín, que estamos basando nuestras charlas, ¿no?, en base al libro de Teología de la Perfección del padre Rollo Marín, entonces dice que hay como resortes. Entonces yo entiendo, ¿no?, que a él lo que se refiere es que tú tienes un resorte y lo aprietas, lo dejas, lo sueltas, ¿no?, y el resorte brinca, ¿no? O sea, como cosas que te impulsan para llegar al cielo. Y el padre Rollo Marín divide entre dos tipos de resorte: entre los que nos ayudan en la vida intelectual y los que nos ayudan en la vida volitiva, la parte del entendimiento y la parte de la voluntad. En la parte del entendimiento, el padre Rollo Marín pone primero la presencia de Dios, que es lo que ustedes discutieron o platicaron con el padre José María. En la segunda parte, entonces, de este resorte espiritual, ¿no?, es el examen de conciencia. El examen de conciencia, entonces, aquí voy a presentar lo que dice el padre Rollo Marín, pero a mí me parece interesante, ¿no?, ya que vamos poquito a poquito digiriendo todo, pues presentarles la visión ignaciana, ¿no?, de el examen de conciencia. ¿Por qué? Porque el padre Rollo Marín es dominico, y entonces vamos a ver que hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia entre
cómo los dominicos y cómo los jesuitas ven el examen de conciencia, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que el padre Rollo Marín, ¿no? Le asigna, pues, esta misma importancia al método ignaciano. ¿Por qué? Porque es San Ignacio el que más hace divulgación, difusión de lo que es el examen de conciencia. O sea, es en su tiempo, ¿no? Que a lo mejor la psicología, tenemos que pensar, entonces San Ignacio, ¿no? El principio del siglo XVI, si no me equivoco, ¿no? Está en un tiempo, ¿no? Donde comienza el Renacimiento, o en medio del Renacimiento, ¿no? Y las ciencias, pues, están, pues, explotando, ¿no? Santo Tomás, Aristóteles, ¿no? La psicología, y entonces Ignacio, pues, se sirve de las herramientas de su tiempo y las aplica para la vida espiritual. Y yo pienso que San Ignacio, pues, es simplemente como un difusor de algo que se encuentra presente en su tiempo, ¿no? Esta visión psicológica del hombre, ¿no? Y cómo podemos utilizar las potencias del hombre como herramientas, ¿no? Para alcanzar nuestro último fin, que es la salvación de nuestra alma. Y entonces, dice el padre Rollo Marín: los maestros de la vida espiritual son unánimemente conceden una gran importancia a este ejercicio bien practicado. Entonces, si bien, como les digo, es San Ignacio el gran difusor del examen de conciencia y de los ejercicios espirituales, ¿no? Entonces es universal esta enseñanza, ¿no? Aunque sí es San Ignacio de Loyola. Por ejemplo, dice: entre todos destaca San Ignacio de Loyola, dice el padre Rollo Marín, quien durante mucho tiempo no empleó en la dirección espiritual de sus compañeros más que el ejercicio del examen y el uso frecuente de los sacramentos. Entonces, ¿cuál era la dirección espiritual? Haz tu examen de conciencia, ¿no? A veces me vienen personas, ¿no? Y nos vienen con nosotros, con los sacerdotes, ¿no? Padre, ¿puedo tener dirección espiritual? Y está bien, entendemos su deseo, ¿no? De avanzar en la vida espiritual. San Ignacio de Loyola dice, ¿no? Que lo primero es tu examen de conciencia, ¿no? Hacer tu examen de conciencia. Y ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir con esto. En las constituciones de su orden se da la importancia, entonces dice, el examen de conciencia y el uso de los sacramentos frecuentes, ¿no? En las constituciones de su orden se da de tal importancia el examen que no se dispensa nunca de él la enfermedad u otras necesidades graves. Pueden eximir la oración y otros ejercicios, pero el examen de conciencia jamás. Entonces vemos, ¿no?, el énfasis que tiene la espiritualidad ignaciana en este ejercicio del examen de conciencia. Ok, entonces, antes de continuar con Rollo Marín, vamos a ir con autores jesuitas, porque esta es su cosa. A ver, y luego vamos a regresar con Rollo Marín, porque esa es nuestra cosa. A ver, bueno, entonces San Ignacio de Loyola entonces habla mucho de esas potencias intelectuales del alma, ¿no? La memoria, ellos siguen a San Agustín, ¿no? La memoria, la voluntad y el entendimiento, las tres potencias del alma. Entonces esta es la división que le da a San Agustín. Santo Tomás le da otra división, ¿no? Si sabemos. Entonces, para Santo Tomás, el alma está dividida, ¿no? Las potencias del hombre están divididas en el entendimiento, la voluntad y las pasiones, concupiscible y irascible. Y entonces, la memoria para Santo Tomás, pues es una división, pues inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque la memoria pertenece al entendimiento. O sea, él la ubica debajo del entendimiento. Entonces no es necesario
separarla como una potencia distinta, sino que es parte misma del entendimiento, según Santo Tomás, ¿no? Y entonces, pero a los autores espirituales siempre les ha gustado esta trinidad, ¿no?, de potencias por cuestiones metafóricas, ¿no? Y entonces se tiende a preferir memoria, entendimiento y voluntad. Y entonces parte San Ignacio de la memoria, ¿no? Y esto es muy útil, de hecho es muy útil, muy práctico. A mí me parece que Ignacio, siendo más que un teólogo, un hombre pragmático, no un hombre de armas, de guerra, no sé, tiene... Sí, pues eso, es un hombre pragmático, no es un teólogo como Santo Tomás o San Agustín, ¿no? Él es un hombre de conquistas, ¿no? Conquistar el pecado, de vencer el pecado, conquistar este país para Cristo, ¿no? Y es muy pragmático. Y entonces en este pragmático comienza con la memoria, ¿no? En sus ejercicios, ¿no? Todos, dice el padre La Palma, que es un jesuita, de lo dicho se sigue que el primer paso del camino espiritual es la memoria y la representación de las verdades eternas. Y entonces, ¿cómo vamos a amar lo que no conocemos, ¿no? Es primordial la memoria de las cosas eternas. Después, el segundo, discurrir y racionar sobre ellas con aquel gusto que suele traer consigo la luz celestial. Entonces, primero se nos tiene que presentar las verdades eternas. Y por eso es muy importante, ¿no?, que si no tenemos lectura espiritual, que si no tenemos, que si no tenemos momentos de lectura espiritual, a lo mejor escuchar prédicas, ¿no?, pues no nos estamos nutriendo intelectualmente en nuestra vida espiritual. Si no leemos las Sagradas Escrituras, si no leemos los libros de los santos, ¿no?, pues estamos teniendo un déficit en nuestra vida espiritual. Entonces, lo primero para San Ignacio, ¿no?, es tener en mente a Dios y las cosas de Dios. Y ya después de tenerlas, entonces es necesario utilizar, ¿no?, utilizar nuestras facultades, ¿no? Y él va a hacer mucho de la imaginación, ¿no? Esto era algo que estaba en su tiempo, también lo vemos con el padre Alcántara, ¿no?, en sus meditaciones, es ubicar el lugar donde estamos, ¿no?, utilizar nuestra imaginación para como un refuerzo para la oración, ¿no? Utilizar de nuestras facultades psicológicas, ¿no?, la memoria, la imaginación, para imaginar los lugares del Evangelio, ¿no?, haciendo la lectura del Evangelio. Entonces cerramos nuestros ojos, nos imaginamos a nuestro Señor, nos imaginamos el entorno, la forma, ¿no? Entonces, muy psicológico todo, ¿no? Y ya que estamos meditando en esto, ¿no?, pues sentimos, pues Dios deja caer sus consolaciones, ¿no?, y el gusto de las cosas espirituales. Y este gusto de las cosas espirituales que viene a través de la contemplación, pues nos lleva al movimiento de nuestra voluntad. Bueno, dice, segundo, discurrir y racionar sobre ellas con aquel gusto que suele traer consigo la luz celestial. A este discurso y meditación se sigue inquirir y deliberar cuál sea la voluntad de Dios acerca de nuestras acciones y disposiciones de vida. Entonces, como un examen, ya estamos ahorita haciendo con ojo de águila, ¿no?, la espiritualidad ignaciana, que el padre Joel sería mejor para explicarla, pero pues aquí me tienen a mí, entonces ni modo. Pero entonces dice, a este discurso y meditación se sigue el inquirir y deliberar cuál es la voluntad de Dios acerca de nuestras acciones y de las disposiciones de nuestra vida. Y entonces, ¿cómo lo hace esto San Ignacio? Con la meditación de los mandamientos de Dios, ¿no? Los mandamientos de la ley. Nuestra vida está acorde con los mandamientos de la ley. Y entonces, ¿qué mandamiento
estamos quebrantando, ¿no? Primero los mandamientos, ¿no? Primero los pecados mortales, ¿no? Estamos cometiendo algún pecado mortal que nos separa de la gracia de Dios, que tenemos que remover. Y después los pecados veniales, ¿no? Que tenemos que remover para avanzar en la vida espiritual. ¿Qué tenemos que cambiar de nuestra vida, ¿no? Estamos en el lugar correcto, a lo mejor tenemos una amistad, ¿no? Que nos está alejando de Dios, o hay una circunstancia en nuestra vida, ¿no? Un hábito, un mal hábito, a lo mejor hay, sí, un mal hábito, una mala amistad, algo que en nuestra vida que nos está llevando a alejarnos de Dios, y a lo mejor es propicio, ¿no? Dejar esa amistad, dejar esas circunstancias que nos rodean, que nos están frenando de acercarnos a Dios. Y de aquí nacen el siguiente. Y de aquí nacen los dictámenes firmes y asentados en el entendimiento de lo que debemos huir o abrazar conforme a la divina voluntad. Y entonces, la determinación, ¿no? Ok, esto va en contra de la voluntad de Dios, entonces me determino a huir, ¿no? A cambiar mi vida, a evitar las ocasiones. ¿Qué voy a hacer para dejar esta cosa que me aleja de hacer la voluntad de Dios en mi vida? Los propósitos de la voluntad y los propósitos de la ejecución y el cumplimiento de ellos. Entonces ya viene, bueno, pues voy a hacer esto y ahora falta ejecutarlo. Entonces, como les digo, muy pragmático San Ignacio, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo trata el método del examen particular. Otro jesuita que también es muy famoso, entonces ahorita nos pasamos, ¿no? Para hacer esta línea, ¿no? de los diferentes puntos de la espiritualidad jesuítica. Ahora vamos a enfocarnos en el padre José Mach para platicar cómo nos presenta él el examen de conciencia. Entonces dice: modo de hacer bien el examen particular. Entonces, San Ignacio distingue entre el examen particular y el examen general. Entonces, les digo, para los jesuitas, ¿no? El examen de conciencia es algo indispensable, ¿no? Muy importante, ya vimos. Se tiene que hacer. Puedes dejar de hacer oración, pero no puedes dejar de hacer tu examen. Entonces, qué importante es el examen, ¿no? Dice el padre Mach. Para esto, señala el patriarca San Ignacio 3 tiempos que contiene este examen. El primero es que a la mañana, luego en levantándose, proponga uno de guardarse con diligencia de aquel pecado particular o defecto de que se quiere corregir y enmendar. Entonces, número 1, te levantas en la mañana, ¿no? Y ese se llama el primer examen particular. Te levantas en la mañana, examinas tu conciencia, ¿no? Y te propones a vencer este pecado dominante. Entonces, ya lo hemos hablado otras veces. San Ignacio no quiere combatir todos los pecados de una vez por todas. San Ignacio escoge un pecado dominante. El pecado que más le molesta, que más es molesto y que más afecta a los otros. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado que más nos causa desagrado no es el pecado que le causa desagrado a los otros, ¿no? Por ejemplo, se da mucho entre las mujeres la vanidad, ¿no? Y entonces, para ellas el peor pecado, pues es la gula. ¿Por qué? Porque no quieren engordar. Entonces, su preocupación primera es evitar la gula, ¿no? Pero a lo mejor tienen otros pecados que son más lastimosos, que afectan más a los demás, ¿no? No sé, la histeria, no sé, otros pecados. Y la ira, no sé. Y entonces San Ignacio dice que escoges tu pecado dominante en base a ¿cuál es ese pecado? Bueno, yo pienso primero los mortales, ¿no?
pero también cuál es ese pecado que más afecta a mi prójimo, ¿no? Y entonces dice San Ignacio, ¿no? No se vence una ciudad atacando toda la muralla, ¿no? O sea, si tú distribuyes todas tus fuerzas atacando la muralla entera de la ciudad, pues es muy difícil que vayas a vencer. Entonces fija tu mira en un solo punto de la muralla. Empieza por un pecado, ¿no? Y derriba la muralla y entra a la ciudad, ¿no? Entonces esa es la visión de San Ignacio. El segundo, antes o después de comer. Entonces ya hiciste tu primer examen particular, pediste a Dios la gracia de vencer este pecado, te determinaste, ¿no?, a vencer este pecado y comienza el día. Y entonces te levantas, ¿no?, empiezas tu agenda, vas a la escuela, vas a tu trabajo, ¿no?, o haces tus quehaceres, ¿no? Y antes de comer, entonces dice el Padre Mach, sigue el segundo examen particular. Ok, ¿cómo voy? ¿Cuántas veces he caído en este pecado, ¿no? ¿Voy bien o ya me dejé vencer, ¿no? Y entonces haces ese pequeño examen particular al mediodía y renuevas tu propósito, ¿no? Y sigues adelante a través del día. Dice, el segundo, antes o después de comer, pedirá a Dios gracia para acordarse de cuántas veces ha caído en él, y para enmendarse y hacer enseguida el examen, discurriendo de hora en hora o de tiempo en tiempo desde que se levantó hasta la hora presente, y averiguadas las veces que ha caído, hará en primera línea que se halla al fin tantos puntos como haya sido las faltas, proponiendo de nuevo enmendarse hasta el segundo examen. Y entonces aquí les tengo un dibujito, lo saqué del libro, ¿no? Soy bien ñoño y yo lo dibujé. Y entonces es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y viene el examen cada día, ¿no? Con su examen particular de la mañana y su examen particular, del mediodía y de la noche. Entonces los dos exámenes, de la mañana y de la tarde. Y entonces vas apuntando puntitos, ¿no? ¿Cómo pues fuiste cayendo? No, pues caí 5 veces a la mañana, pues ya le pones 5 puntitos. No escribes el nombre de los pecados para que el que vea tu hojita no sepa ni qué es eso, ¿verdad? Pero ya vas poniendo puntitos, ¿no? Y el punto y el fin es que vaya disminuyendo, ¿no? Hasta que elimines el pecado. Y entonces eso dice el Padre Mach. El tercer tiempo es después de cenar. Será el segundo examen recorriendo a sí mismo hora por hora desde el primero hasta este segundo. Entonces desde el de mediodía hasta el segundo. Recorriendo a sí mismo hora por hora desde el primero hasta el segundo. Y haciendo en la segunda línea del mismo día tantos puntos cuantas veces haya incurrido en aquel pecado o defecto particular. Y entonces, tengo entendido que se llama el examen general. Y para más presto y más eficazmente desarraigar el defecto principal, el Santo Padre Ignacio da 4 advertencias de suma importancia. Y entonces estas son las advertencias de San Ignacio. Cada vez que el hombre caiga en el defecto que trae examen particular, ponga la mano en el pecho doliéndose de que haberle cometido. Entonces, si durante la mañana, ¿no? Ya caí otra vez. Entonces, haces eso. No tan fuerte, pero haces eso. Entonces pones tu mano en el pecho, ¿no? Como un signo de recordando tu pecado. Recordemos, ¿no?, que 3 golpes en el pecho es un sacramental que perdona los pecados veniales, ¿no? Entonces, un golpe en el pecho. ¿Sí sabían? Ah, bueno, pues ya lo saben. Bueno, por lo menos en la antigüedad, creo que todavía sigue siendo válido,
Entonces es un signo de contrición, ¿no? O agarrar agua bendita, ¿no? Persinarse con agua bendita, comulgar, son formas en las que podemos adquirir la remisión de nuestros pecados veniales. Bueno, pero entonces San Ignacio recomienda, ¿no?, que como un signo de humildad, ¿no?, cada vez que caemos en este pecado que estamos tratando de luchar, nos damos un golpe en el pecho. Y esto se puede hacer incluso delante de otras personas sin que lo adviertan, ¿no? Disimuladamente, sin que lo adviertan, ¿ok? Yo sé que hay aquí gente que le gusta llamar la atención. No se crean. Segundo punto, dice San Ignacio: como la primera línea de cada día de la semana significa el primer examen, y la segunda, el segundo, comparando a la noche esta línea con aquella, mire si hay enmienda en el primer examen, del primer examen al segundo. Entonces, ¿hubo mejoras o no hubo mejoras? Tercera recomendación: conferir el segundo día con el primero, es decir, los dos exámenes del día presente con los otros dos anteriores, y mirar si de un día para otro se ha enmendado. Entonces, ir viendo cómo fue ayer, cómo voy ahora. Comparar una semana con la otra y ver si ha habido enmienda o si los defectos son menos que en la pasada. Entonces, llevar orden, ¿no? Y entonces esto es muy bueno, ¿no? Es muy bueno. Y especialmente para la gente que es muy bueno para la gente que es muy meticulosa, muy diligente, ¿no? Y a algunos, pues, esto les va a venir súper bien, ¿no? Hay que recordar que hay diferentes espiritualidades, diferentes caminos hacia el Señor, ¿no? Y todos podemos usar de esto, ¿no? Pero va a haber algunos que les va a venir muchísimo mejor la forma ignaciana, ¿no? Pero esto puede correr algunos peligros, ¿no? Para ciertas personas, ¿no?, escrupulosas, ¿no?, pues puede ser un peligro, o para ciertas personas perfeccionistas, ¿no?, puede ser también un peligro. Hay que hacerlo, ¿no?, ahorita vamos a ver, cuando el padre Rollo Marín hable, pues nos va a explicar, ¿no?, cuál es su punto de vista acerca de esto, ¿no? Y entonces, está bien, a muchas almas les puede ayudar. Es San Ignacio de Loyola, ¿no?, gran santo. Entonces, aquí está su forma de verlo. Ahora, vamos con Rollo Marín. Ya le dimos su lugar a San Ignacio, que es gran promotor del examen de conciencia, ¿no? Ahora vamos a hablar de esta visión tomista o dominica. Bueno, para Rollo Marín, la definición del examen de conciencia es esta: es una introspección en nuestra propia conciencia para averiguar los actos buenos o malos que hemos realizado, y sobre todo la actitud fundamental de nuestra alma frente a Dios y nuestra propia santificación. Entonces, esta visión enfatiza no solamente los actos, pero sobre todo cuál es nuestra disposición general. ¿Estamos vueltos hacia Dios o estamos vueltos hacia nosotros mismos o hacia las cosas del mundo? No todos los autores dan esta noción, dice, del examen de conciencia. Muchos de ellos se contentan con señalar un método para averiguar el número exacto de las faltas. Entonces este es Rollo Marín. ¿A quién se refiere? Pues ustedes ya vieron. Señalar un método para averiguar el número exacto de las faltas cometidas durante el día, con el fin de establecer una comparación con el número de cometidas el día o los días anteriores, y llevar una especie de contabilidad matemática que señale nuestro adelantamiento o retroceso de la vida espiritual. Creemos que esta concepción puramente negativa del examen le resta gran parte de su eficacia, además de envolver el peligro de lanzar a las almas hacia la meticulosidad, la inquietud, el desaliento y el escrúpulo. Más abajo precisamos el modo de hacerlo que nos parece más oportuno. Entonces, ya vemos, ¿no? Las espiritualidades
Y la espiritualidad ignaciana se focaliza más en la vida negativa, en la vía negativa. ¿Cuál es la vía negativa? El combate contra el enemigo. Entonces, ¿cuáles son los tres enemigos del mundo, del alma? Son el mundo, la carne y el demonio, ¿no? Y entonces San Ignacio, como buen militar, ¿no? Pues mira a sus enemigos y combate contra ellos, ¿no? El dominico no es así. El dominico se fija más. Entonces, su último fin, ¿no? Mira cuál es su último fin, la contemplación de Dios, y luego cuáles son los medios que me llevan al último fin. Y entonces lo ve de una manera más positiva, ¿no? Entonces, lo ve de una manera más positiva. La espiritualidad ignaciana es un poquito más en la ascética, ¿no? Y la dominica hace más énfasis en la mística, ¿no? Que son dos cosas de un mismo camino, ¿no? Son una sola cosa. En las dos, en la primera parte de la vida espiritual, en la vida purgativa, se enfatiza la ascética, es decir, el ejercicio, la lucha en contra de la carne, el ejercicio, la lucha en contra de los deseos desordenados de las cosas del mundo, del amor propio, ¿no? La primera parte de la vida espiritual, la vida purgativa, se centra en ese ejercicio combativo de frenar, ¿no? Las pasiones, de frenar, de ordenar nuestra mente hacia Dios. La segunda parte es más la purificación, ¿no? De las virtudes teologales, ¿no? La segunda parte, ¿no? Empieza ya a ser una parte transitoria entre la parte unitiva y la parte purgativa. Entonces, que es la docilidad a los impulsos del Espíritu Santo hasta llegar, ¿no? a las purificaciones, ¿no? de las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad, ¿no? No querer a Dios por sus premios, sino quererlo por sí mismo, ¿no? Porque es bueno y porque merece ser amado. Y entonces continuamos. San Ignacio distingue con mucho acierto dos clases de exámenes, el general y el particular. El primero es una visión en conjunto que tiende a la mejora general de toda nuestra vida. El segundo se fija más especialmente en el defecto determinado que se trata de extirpar o de una determinada virtud que se trata de adquirir. El examen particular contiene 3 tiempos. El primero, preventivo, por la mañana al levantarse, proponiendo enmendarse de la falta concreta que se quiere evitar. El segundo, al mediodía, después de comer, y tiene 2 aspectos: pedir cuenta de las faltas cometidas por la mañana y proponer la enmienda en la tarde. El tercero, por la noche, después de cenar, en forma semejante del mediodía. Y el examen general. Entonces, el examen general, todos estos fueron examen particular. El examen general contiene 5 puntos. Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Pedir gracias para conocer los pecados y aborrecerlos. Examen detallado de hora en hora y de pensamiento, palabra y obra. Pedir perdón a Dios. Propósito de enmienda y rezo del Padre Nuestro. El examen general suele practicarse una sola vez al día, por la noche, antes de acostarse. Entonces, 3 exámenes particulares y un cuarto general. ¿Ok? Entonces, esto puede ayudar mucho, ¿no? Si vas iniciando la vida espiritual, ¿no? Si estás en la vida purgativa, pues el examen de conciencia, venga, así como lo dice San Ignacio, ¿eh? Solamente yo digo, a veces en ciertos debates, ¿no? Los jesuitos son pragmáticos, ¿no? Son un poquito pragmáticos. Incluso en un debate, ¿no? sobre la gracia, ¿no? Están los molinistas y están los tomistas, ¿no? Y pues el molinismo pues es el más a gusto, ¿no? Sí, como es fácil, se entiende más fácil, ¿no? Es como más digerible, ¿no? Para la gente corriente. Y entonces a veces decimos, ¿no? Pues mira, el molinista es de los jesuitas. Enséñale a la gente el molinismo, ¿no? Pero
pero tú entiende que no es el molinista, la versión molinista, sino es la atomista, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues, es como más pragmático, como más accesible. Y en este sentido yo creo que es bueno tener en cuenta lo que los dominicos enseñan, ¿no?, de la vida espiritual, pero en una parte pragmática es una buena alternativa, ¿no?, este ejercicio, ¿no?, metódico, habitual del examen de conciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio de la vida espiritual pues no tenemos una conciencia, ¿cómo puedo decirlo? Una conciencia, a veces tenemos una conciencia muy laxa, a veces tenemos una conciencia escrupulosa, entonces, nuestra conciencia tiene que ir afinándose, tiene que ir aprendiendo a distinguir lo que es un pecado mortal de lo que es un pecado venial, lo que es simplemente un defecto, ¿no? Y entonces el examen de conciencia diario pues te va ayudando a formar tu conciencia, ¿no? Te va recordando, pues sí, esto fue pecado, y ya después investiga, ¿no? Como estás poniendo atención a esto, investigas, mira, esto fue simplemente, es un pecado venial, bueno, tengo que ser cuidadoso, ¿no?, de evitarlo, esto es un pecado mortal, ¿no? Entonces al principio de la vida espiritual pues ayuda mucho ir educando tu conciencia, ¿no? Y para eso se necesita pues ejercitar tu conciencia, ¿no? Entonces es como si no practicas un deporte y de repente quieres hacerlo, pues nunca vas a llegar, ¿no?, a ser proficiente, ¿no? Entonces, si quieres ejercitarte en la vida espiritual, pues tienes que tener una rutina, ¿no? Y hacerlo metódicamente hasta alcanzar un punto, ¿no?, donde tengas una conciencia saludable, ¿no?, que distingue entre lo que es un pecado mortal, un pecado venial, un simple defecto, ¿no? Y a lo mejor ya no va a ser tan, yo pienso, esta es mi opinión, no es la de San Ignacio, ya no va a ser tan necesario, ¿no?, que estés todo el día, ¿no?, con examen de la mañana, examen de mediodía, pero ya tu conciencia, pues ya tienes un corazón contrito, como dice el Evangelio, como dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Un corazón contrito. ¿Cuál es el corazón contrito? Es un corazón que reconoce sus faltas, ¿no?, y que está continuamente recordando de su pequeñez y de su miseria, ¿no?, confiando en la misericordia de Dios, pero ya tu corazón está educado, ¿no?, y siempre está un corazón penitente, ¿no? ¿Qué es la penitencia? Pues es este acto, ¿no?, de arrepentimiento de tus pecados, ¿no? Pero si nunca pones atención a tus pecados, ¿no?, si vives a gusto con ellos, pues nunca vas a llegar a ese punto. Bueno, continuamos con el padre Roger Marín. Entonces ya vimos que, en mi opinión, pues puede funcionar, ¿no?, en los principios de la vida espiritual, el examen de conciencia ignaciano. Aunque yo comparto con Roger Marín, ¿no?, de tener cuidado con esas matemáticas, ¿no?, y lo que podemos caer en una escrupulosidad o simplemente enfocarnos en los detalles y no ver la visión global de todo. Modo de hacerlo. Y entonces el padre Roger Marín va a apoyarse en otro autor espiritual para explicar el modo de hacer un examen de conciencia. Va a apoyarse en la vida interior simplificada del padre Tissot, de Tissot. He aquí un breve resumen de sus puntos fundamentales. Entonces dice, para sacar de este ejercicio su máxima eficacia santificadora, es preciso saberlo practicar dentro de las líneas directrices de San Ignacio, con las que puede armonizarse muy bien. Nos parece que nadie es tan acertado a proponer un método tan sencillo y eficaz como el anónimo autor de la preciosa obra La vida interior simplificada, publicada por Tissot. He aquí un breve resumen de sus puntos fundamentales, citando textualmente sus mismas palabras, que no dispensa de la lectura directa de aquellas preciosas páginas. Y entonces, ¿qué dice Tissot? Los ejercicios espirituales deben de estar unidos, so pena de quedar
confinados a un momento determinado del día, sin influencia vivificadora en todo el conjunto de ella. El examen debe de ser el lazo de unión entre ellos y el gran medio para conseguir la unidad de toda nuestra vida espiritual. Entonces, en la opinión de Tissot y del rollo Marín, entonces el ejercicio, lo que unifica todos nuestros actos del día es el examen de conciencia. O sea, que al final, ¿no? Al final de tu día, ¿no? O en cada momento de tu vida, si se convierte ya en algo habitual, al final de tu vida, ¿no? Como que todo se une, ¿no? Todo lo que hiciste, todas tus faltas, ¿no? Pues se unen en ese momento, ¿no? En el que pides perdón y en el que pides la gracia, ¿no? O sea, todo se conecta. En lugar de ser simplemente actos desconectados durante el día, ¿no? O sea, pues ¿qué estás haciendo? Pues no más vivir, ¿no? Como que le da inteligencia a tu vida, ¿no? Con dirección. ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dejar de ser? Entonces, el examen de conciencia unifica todos tus actos de piedad en el día. Segundo punto, la filosofía nos enseña que el acto es transitorio y el hábito permanente. El acto pasa, la costumbre queda. Los hábitos son, pues, la cuerda que es necesario pulsar. Y entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, Tissot, al contrario del padre Mach, pues no se va a enfocar tanto en los actos particulares, en llenar puntitos, ¿no? Sino durante el día, ¿no? Mirar tu corazón y ver dónde está tu corazón, dónde está habitualmente tu corazón. Entonces, ¿por qué? Porque los actos son el fruto del hábito. ¿Sí me voy a entender? Si yo tengo un desordenado apego a las cosas, mi corazón va a estar en las cosas del mundo, ¿no? Y entonces, más allá de ver si compré de manera compulsiva otra vez, ver dónde está mi corazón. ¿Mi corazón está en las cosas del mundo o mi corazón está en Dios? Entonces, tu examen conciencia no es tanto, ay, ya compré otra vez compulsivamente, sino, a ver, estoy pensando nuevamente en eso. ¿Dónde mi corazón está en las cosas del mundo? ¿No? Y en lugar de apuntarlo y poner un punto en el librito, entonces lo que recomienda Tissot y el padre Rollo Marín es que muevas tu corazón de las cosas del mundo a Dios nuevamente, que lo redirijas, que lo conviertas, ¿no? Conviértete al Señor tu Dios, ¿no? Vuelve tu alma al Señor tu Dios. Y dice entonces, el mero conocimiento de los actos no llevará nunca al conocimiento cabal de mi alma. Jamás por ellos solos llegaré a hacer un verdadero examen de conciencia, en el sentido profundo de esta palabra. Lo que mora en este santuario íntimo no son los actos que ya pasaron, sino los hábitos o disposiciones del alma. Si llegando a conocerlos, habré averiguado el verdadero estado de mi alma, de otra manera, no. Entonces no es tanto de contar para Tissot o para el padre Rollo Marín, sino es en este momento de mi día, ¿en dónde ha estado mi corazón? ¿Ha estado en las cosas del mundo? ¿Ha estado en mí mismo, en complacerme o en mis caprichos, en mis ideas? ¿O en complacer a Dios? Tercer punto. Ahora bien, para hacerme cargo y apoderarme, por decirlo así, de la fisonomía de mi alma, me hago esta sencilla pregunta: ¿dónde está mi corazón? Y al instante encuentro la respuesta en mí mismo. Esta pregunta me hace dirigir un golpe de vista rápido sobre el centro íntimo y profundo de mi alma, y enseguida veo el punto saliente, aplico el oído al sonido que de mi alma e inmediatamente recojo la nota dominante. Es un procedimiento intuitivo, instantáneo. Puedo repetirlo centenares de veces al día. No hay necesidad de investigaciones, de esfuerzos de memoria, de cálculos matemáticos. Es un golpe de vista rápido y certero que me dice inmediatamente en qué postura se encuentra mi alma. Flechada hacia Dios, hacia mí misma
o hacia las cosas exteriores, que la disgregan y disipan. Entonces, me parece, ¿no?, que el padre Roger Marín por eso ubica aquí el examen de conciencia junto a la presencia de Dios. Entonces es como una participación o como un acto similar a la presencia de Dios, ¿no? Pero aquí es hacia mí. ¿Dónde está mi corazón? ¿Está en Dios o está en las cosas o está en mí mismo? Y lo redirecciono. Redirecciono mi voluntad, mi mente, ¿no?, hacia Dios. También, ¿no?, a veces encontramos, a mí me gusta mucho el libro de La Paz del Alma, que seguramente ya se los recomendé a todos, porque es mi libro favorito. Y un ejercicio que él recomienda continuamente, ¿no?, es ver si hay inquietud en mi alma. ¿Por qué? Porque las cosas del mundo, ¿no?, los placeres del mundo, generalmente nos traen inquietud, desasosiego, ansiedad. Y entonces, lo que recomienda el padre Juan Bonilla, franciscano, es ir al interior de tu alma, ¿no?, y pues apaciguar tu corazón, ¿no?, estableciendo el reino de Dios en tu corazón. ¿Cuál es el reino de Dios o qué se caracteriza? Pues en su paz, ¿no? Entonces, a través del día, ¿no?, entonces haces tu examen de conciencia. ¿Por qué está inquieta mi alma? ¿En qué está mi alma? ¿Está en las cosas del mundo? ¿Está en mis caprichos, en mi voluntad, en mi soberbia? Y entonces, ya que identificas de dónde viene esta inquietud, entonces recuerdas, ¿no?, la bondad de Dios, su misericordia, ¿no?, confías en Él, ¿no?, y encuentras la paz de tu alma y continúas tu día, ¿no? Entonces es un ejercicio continuo. No es una vez, no es 3 veces, 4 veces al día, como dice Tizot, ¿no? Puede ser muchas veces al día. El punto es mantener la presencia de Dios, ¿no?, mantener nuestro corazón dirigido hacia Dios. Puedo repetirlo centenares de veces al día. No hay necesidad de investigaciones, de esfuerzos, de memoria, de cálculos matemáticos. Y entonces dice, por eso le dice un golpe de vista. Esta expresión, ¿no?, como un solo momento. Me da la disposición. Esa disposición fundamental es el gran resorte que hace mover todas las piezas del reloj. Y esa es la que hay que afinar y corregir, si queremos que todas las demás marchen bien. Y entonces ese afinar, a mí me parece el ejercicio de la pacificación del alma, ¿no? Cuando tu corazón está en las cosas del mundo, no hay paz, hay ansiedad. Y entonces tienes que afinar el corazón, es como ir aprendiendo a afinar las notas de tu corazón, ¿no? Ah, mira, ya hay armonía con la voluntad de Dios. Y ya que se afinó el instrumento, se disfruta, ¿no?, y se sigue adelante. Pero, quinto punto, pero preocupándome exclusivamente de esta disposición principal, no perderé de vista las otras disposiciones del corazón que crecerán así en la sombra, sin que me dé cuenta de ellas. Entonces pregunta, ¿no? Bueno, entonces, pero no se me va a ir de las manos las otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Oye, pero estos actos, ¿no? Es que ya compré 3 veces compulsivamente, o ya me enojé 3 veces con mi esposo o mi esposa, ¿no? Entonces, a ver, no pasan de vista estos por enfocarte nada más en poner tu voluntad y tu disposición de corazón acorde a Dios. Y dice, no. No hay peligro de esto. Esas disposiciones no pueden abrirse paso para salir si la llave del corazón está bien cerrada. Esto es, si todo él se encuentra vuelto y enderezado hacia Dios por el resultado del examen, todas las disposiciones secundarias están, por lo tanto, sujetas. Por lo demás, la disposición dominante no siempre es la misma. Los efectos se manifiestan cada uno a su vez, según las circunstancias, y desde el momento en que llega a dominar por un ímpetu cualquiera, el examen se apodera de ellos y los reprime. Entonces, dice, no te preocupes tanto de los actos.
Preocúpate en esta disposición interior, porque si tú logras afinar esta disposición interior, entonces todos tus actos van a ir conducidos a Dios, ¿no? Entonces, una persona que está continuamente en el ejercicio de la pacificación de su alma, entonces es más difícil que se exaspere o que haga un movimiento impulsivo, se deje llevar por un movimiento impulsivo, ¿no? Porque ha estado ejercitándose continuamente en este autodominio, ¿no? Y en este dirigir su corazón hacia Dios. Pero, sexto punto, pero puede contentarme con ese golpe de vista, es suficiente, no estoy siendo negligente con el examen de conciencia, consiste todo en ver, de ninguna manera, es preciso enderezar los extravíos si los hay, afirmar y desollar el movimiento bueno cuando existe, y desarrollar, perdón, no desollar, desarrollar el movimiento bueno cuando existe, es decir, ¿no? O sea, entonces todo es acerca de estar en mi alma, no, esto se va a traducir y se debe de traducir en actos, según entiendo. A ver, vamos a ver. La vista de mi interior debe pues llevarme a la contrición y a la resolución. La contrición que endereza el mal, la resolución que afirma el bien. La contrición que mira el pasado, la resolución que mira el camino por recorrer. La contrición ha de inspirarse en el motivo esencial de mi existencia, la gloria de Dios, el amor de Dios por Él mismo y por su gloria. Y aquí regresamos a ese ad maiorem Dei gloriam de San Ignacio, ¿no? La resolución ha de llevarme también a lo único esencial, el conocimiento de Dios, a la sumisión a su voluntad, a la conformidad con el movimiento de su gracia. Entonces, y ahí se encuentra la paz del alma, ¿no? Cuando se armoniza nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, fíjense, para la visión ignaciana, cuando tú lees un libro de meditaciones ignaciano, porque son buenísimos esos libros, y especialmente los jesuitas son muy buenos haciéndolos, ¿no? Hacen muchos libros de meditaciones, y hay muchos y muy buenos. Meditación diaria, de la misa, de las virtudes, de esto, de aquello, ¿no? Pero los jesuitas se distinguen porque siguen sus puntos, ¿no? muy exactos, y al final hacen una resolución y un propósito. Un propósito. Hoy me propongo, ¿no?, amar más a Dios, hacer una visita al Santísimo todos los días. Hoy me propongo rezar mi rosario todos los días. Y entonces se hace la meditación y después el autor te propone una resolución, un propósito. La visión dominica, entonces lo ve de una manera más, bueno, es crítica, ¿no? Y la ve de una manera más orgánica. Es decir, que la misma contemplación de las cosas nos debe llevar a la resolución de dejar el pecado y al propósito, ¿no? Que surge de una manera orgánica, que no necesita ser puesto ahí como a fuerzas tengo que hacer un propósito hoy, sino que va de manera orgánica. Ya el mero hecho de contemplar, ya el mero hecho de guardar la presencia de Dios y de guardar mi corazón de las cosas externas, me va a llevar a apartarme de las consecuencias del pecado, ¿no? Y ¿cuál es esa condición precisa, ¿no? Hablábamos al principio, ¿no? ¿Cuál es esa amistad que me está alejando de Dios? ¿Cuál es ese hábito? La música que escucho, los libros que estoy leyendo, el tipo de libros que estoy leyendo, ¿qué me está alejando de Dios? Mi falta de disciplina, ¿qué me está alejando de Dios? ¿Qué tengo que cambiar, ¿no? Y de una manera natural, ¿no? Entonces viene ese propósito y esa resolución. ¿Por qué? Porque los dominicos, ¿no?, entonces parten de la contemplación. Entonces ellos parten de que contemplando el bien, entonces sigue la voluntad. Entonces primero es el acto de la razón,
y después el acto de la voluntad, que sigue naturalmente y suavemente y dulcemente, ¿no?, al acto de la razón. Por eso, ¿no?, entonces los sermones dominicos se van a enfocar más en la contemplación, ¿no?, de las verdades eternas, que en una clase de doctrina moral, ¿no?, de teología moral. ¿Por qué? Porque lo que busca es que meditando las altezas del cielo, ¿no?, tu corazón se mueva a buscarlas y a tratar de alcanzarlas, ¿no?, rechazando las cosas que las impiden. Ok. Esta resolución puedo y debo particularizarla, haciéndola recaer sobre el punto esencial que domina en mi corazón. Debe enderezar la tendencia que más se haya apartado de Dios, o bien afirmar la que más se ha acercado a Él, y poner así completamente mi corazón en presencia de la gloria de Dios, bajo la voluntad de Dios y la gracia de Dios. A esto debemos de venir a pasar siempre. Y entonces aquí les voy a proponer algo que Garrigou-Lagrange propone. Entonces, dominico también, ¿no? Y es, entonces, la virtud. Entonces, no solamente es ver nuestros vicios, sino las virtudes contrarias. ¿Qué virtudes tengo que practicar, no? Y entonces dice Garrigou-Lagrange, con mucha verdad se ha dicho, lo que mejor nos hace comprender cuánto vale la justicia es el dolor de que la injusticia nos produce. Entonces, mirando nuestra iniquidad, nos volvemos de eso y buscamos ejercitar la justicia, ¿no?, para verdaderamente tener esa hambre y sed de justicia, ¿no?, que dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y entonces, así de la contemplación de nuestra maldad, de nuestra iniquidad, pues nos debe llevar a la contemplación de las virtudes contrarias, de la fealdad de la sensualidad, que la fealdad de la sensualidad nos revele por contraste la hermosura de la pureza, que el desorden de la ira y de la envidia nos haga comprender el alto valor de la mansedumbre y de la caridad, que el conocimiento de las desastrosas consecuencias de la pereza espiritual reanimen en nosotros el deseo de la generosidad y el gozo espiritual, que en fin las aberraciones de la soberbia nos ilustren acerca de la alta sabiduría y de la grandeza de la verdadera humildad. Y entonces propone Garrigou-Lagrange, ese nombre tan difícil pero tan interesante, Garrigou-Lagrange, hacer dos métodos de hacer el examen de conciencia, ¿no? Bueno, nos va a proponer más. Entonces es uno con referencia a los vicios capitales, los pecados capitales, y otro en referencia a las virtudes, ¿no? Y entonces, en referencia a los vicios capitales, por ejemplo, divide, ¿no?, el amor desordenado de sí mismo, ¿no? Entonces, todo es egoísmo. Entonces, la palabra convertirse significa eso, volverse a Dios. ¿Por qué? Porque estamos siempre centrados en nosotros mismos y tenemos que luchar por salir de nosotros mismos y mirar hacia los demás, ¿no? Las mamás, las esposas, es, a ver, con la carne, con los ojos. Entonces, primero empieza con la soberbia, ¿no? Soberbia, la vanagloria. ¿De dónde nacen la desobediencia, jactancia, hipocresía, disputas, rivalidad, discordia, afán de novedades, pertinencias? Eso es para con nosotros mismos, la soberbia para con nosotros mismos. Para con el prójimo la soberbia se manifiesta, entonces, por la envidia de los que proceden odio, maledicencia, calumnia, alegría del mal ajeno, tristeza de su bien. La ira de la que derivan disputas, violencia, injurias, vociferaciones, blasfemias. Entonces todo esto viene de la soberbia, ¿no? De la concupiscencia, del desorden de las pasiones más bajas, esta parte animal que tenemos, ¿no?
La avaricia, de la concupiscencia de los ojos nos viene la avaricia, que engendra la perfidia, el fraude, el ser canalla, el perjurio, la perturbación, la acrimonía y el endurecimiento del corazón, ¿no? La perfidia, que es perder la fe, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque todo no es... Esta gente, ¿no?, que está en el mundo, ¿no?, y que está completamente desembocada en las cosas del mundo, las glorias del mundo y los deseos del mundo, que pierde su visión sobrenatural de las cosas, ¿no? De la carne, la gula, que produce las bromas inoportunas, las bufonadas, la impureza, los discursos insensatos, la estupidez. Entonces, todo esto está conectado a la gula. La lujuria, que da lugar a la ceguera de espíritu, a la inconsideración, a la precipitación, a la inconstancia, al amor de sí hasta el odio de Dios, al apego a la vida hasta perder la esperanza de la eterna. Entonces, la habían meditando en los pecados, ¿no? ¿Cuáles son los pecados que tenemos? Y luego propone, ¿no?, otra forma de hacer el examen de conciencia. ¿Por qué no? Las virtudes, la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la caridad, la esperanza, la fe, ¿no? Y así también las distingue. Estos cuadros se pueden encontrar en el libro de Garrigou-Lagrange, Las 3 edades de la vida espiritual. Pero no solamente las virtudes y los pecados, también nos propone, ¿no?, meditar en nuestro Señor Jesucristo, en su vida, ¿no? Mirad que soy manso y aprended de mí, dice nuestro Señor, que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Entonces, ver a Cristo como nuestro modelo a imitar, ¿no? Cristo haría esto, y entonces nuestro examen puede ir enfocado, ¿no?, a mirar la grandeza de nuestro Señor y no sé, el Hijo del Hombre no tiene donde descansar la cabeza y tú te la pasas durmiendo todo el día, ¿no? O tú te quedas dormido después de que suena tu alarma. Entonces, utilizar la persona de Cristo para hacer nuestro examen de conciencia. Utilizar a la Virgen María, meditar en la Virgen María, en su inmaculado corazón, dice Garrigou-Lagrange, como dice, citando al beato Grignon de Montfort, sufre más de ser vencido, dice, su caridad, su ardiente caridad, tan profundo aborrecimiento del mal que tenía la Virgen María, que le hace terrible al demonio. Entonces dice que era más terrible al demonio pues la humildad de María y su terror por ofender a Dios, ¿no?, y su detestación del mal, que el poder infinito de Dios. Dice, el corazón inmaculado de María hay como consecuencia de su ardiente caridad tan profundo aborrecimiento del mal que le hace terrible al demonio. Y dice el beato Grignon de Montfort, sufre más de ser vencido por la humildad y el amor de María que de ser directamente aplastado por el infinito poder de Dios. Entonces, la humildad de María, ¿no?, le aplasta más la cabeza que la infinitud de Dios y su poder omnipotente. Entonces, mirar las virtudes de María y tratar de vivirlas, ¿no? Investigando también, Monseñor, ¿no?, Alberto José, pues propone, ¿no?, imitación de San José, ¿no?, ver las virtudes de San José y compararlas con mi vida. Un examen de conciencia partiendo de las virtudes de San José. Bueno, vamos a terminar. 3 son pues los elementos constitutivos del examen: golpe de vista, contrición y resolución. Y los 3 pueden adaptarse perfectamente al examen general y al particular, de que habla San Ignacio. En general, el golpe de vista recogerá en primer lugar la disposición dominante durante el día. Luego, puede extenderlo a las disposiciones secundarias, que le han ocupado lo torcido, y la resolución afirmará lo recto. El examen particular es más fácil
es más fácil todavía, en realidad, ya lo tengo hecho al descubrir mi disposición fundamental. Ese es el Goliat que hay que derribar si es mala, o sea, la tendencia que hay que fomentar si es buena. Entonces, si es mala, hay que derribar al Goliat. Si hay una disposición buena en mí, hay que fomentarla y hay que hacer que ese hábito se arraigue. Decía un director espiritual que tuve, el padre Buckley, que era muy jesuítico, que cómo podemos descubrir cuál es ese hábito, esa determinación fundamental que tiene nuestro corazón, ¿no? Esa inclinación fundamental que tiene nuestro corazón en nuestros sueños. Si en la noche te amaneces soñando, pensando en carros, en dinero, en cosas así, bueno, pues ahí está como un indicio, ¿no? ¿Dónde está tu corazón? ¿No? Tu subconsciente, ¿no? Ahí te está diciendo dónde está los hábitos de tu corazón. Entonces, identifica esto. Ese es el Goliat que hay que derribar. El examen preventivo debe servir al principio del día para asegurar durante él la buena dirección y hacerme evitar los extravíos a que estoy más expuesto. De esta manera el examen dará unidad y consistencia a toda mi vida cristiana. Por él veo, soy iluminado, evito los peligros, corrijo los defectos, enderezco los caminos. Por medio de él y sirviéndome de antorcha, registro y veo claro de todo mi interior, y de este modo no puedo permanecer en el mal, sino que me veo obligado a hacer la verdad, es decir, a adelantar en la piedad. Bueno, vamos a las preguntas. Entonces, ya terminamos. Examen de conciencia, ya lo terminamos. ¿Alguna pregunta? Vayan pensándola. Señora Claudia, por favor, ayúdenos a romper el hielo. Allá, Luciana, por favor. Muchas gracias, padre. Quería preguntar, primero que nada, ¿cómo detectar si se está cayendo en un escrúpulo y en caso de que sí, cómo salir de él? ¿Cómo detectar si se está cayendo en un escrúpulo? Pues es cuando bueno, las almas que son escrupulosas son muy obsesivas, ¿no? A veces por pequeños detalles, ¿no? Tienden a enumerar cada uno de los pecados o de los defectos, ¿no? Y exagerarlos, ¿no? Tienden a dudar de la misericordia de Dios, ¿no? Pensar que su pecado no puede ser perdonado o no puede ser combativo, ¿no? No puede ser vencido. Entonces, la desesperanza, hay mucha soberbia, ¿no? ¿Por qué? Porque el pecador enfatiza su miseria a la misericordia de Dios, ¿no? Ve más grande su miseria que a la misericordia de Dios. Al contrario, una persona que tiene una conciencia sana, ¿no? Ve su pecado y no, o sea, lucha contra él, pero con esperanza, ¿no? Y con ánimo, ¿no? Una persona escrupulosa, pues tiende a desanimarse, le da ansiedad, ¿no? Obsesión, el pecado. Ajá. ¿Y cómo combatirlo? Pues es muy importante, ¿no? Tener un director, un confesor, no confesar con distintos sacerdotes, ¿no? Porque la persona escrupulosa, pues es muy soberbia. Entonces, es una enfermedad que tiene su raíz en la soberbia, ¿no? Y entonces va a tratar de rehuir de los consejos del confesor. O sea, naturalmente, ¿por qué? Porque es soberbio. Los soberbios no quieren escuchar opiniones, ¿no? Y quieren su opinión, y pues van a juzgar, ¿no? Que los consejos que le da el sacerdote pues son malos, ¿no? Y va a estar brincando de un sacerdote a otro. Y entonces lo primero que se aconseja, ¿no? Es quedarse con un confesor, ¿no? Y obedecerlo, y obedecer al confesor, someter su voluntad. Ajá. Eso es como, y pues confianza en Dios, en su misericordia. Ok, gracias. Padre,
Supongo que la mayoría de gente nos conocemos de cierta manera y podemos como un poco determinar de qué manera vamos a hacer nuestro examen de conciencia, ¿no? Pero no es recomendable también hablarlo precisamente con el confesor o el director espiritual para determinar cuál es el que nos viene mejor. Si esta onda como ignaciana o más de la otra opción, ¿no? No es necesario. Ay, pues bueno, si cotorreas todos los días con tu director espiritual, ¿no? Y él tiene el tiempo del mundo, pues a lo mejor sí. Pero yo pienso que tú, de tu propia experiencia, ¿no? Debe de ir surgiendo, esto es lo que me sirve, ¿no? O sea, basta como con el libro, por ejemplo, ese, como para poder... Sí, como ir probando métodos, ¿no? Ok. Ir probando métodos que te funcionan, ¿no? Va. Pero disciplina, ¿no? Ajá. Gracias, Tom. Mientras hacen la otra pregunta, entonces hay dos tipos de escrúpulos. Hay unos escrúpulos que son enfermizos y hay otros escrúpulos que son buenos. Entonces, los escrúpulos enfermizos vienen de la soberbia, los escrúpulos buenos, entonces se dice de una manera amplia, escrúpulo, es una persona que es muy delicada, que tiene, esa es la palabra, conciencia delicada. Entonces, no es una persona escrupulosa, no es una persona laxa, sino que es delicada, o sea, sabe distinguir entre lo que agrada y desagrada a Dios. Entonces, y a veces pasa por escrupulosa, pero en realidad no es escrupulosa, sino que tiene muy afinados sus sentidos, su percepción acerca de lo que es pecado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Padre, ¿qué examen de conciencia recomienda para niñas pequeñas, como de 10 años? Es que incluso entre niñas, ¿no? va a haber diferentes personalidades, ¿no? Y entonces vas a tener una personalidad de una niña, ¿no? Que sea más perfeccionista y como súper diligente, ¿no? Y vas a tener otra que es que no le pasa por la mente nada, ¿no? Entonces, dependiendo de la niña, va a ser el caso, ¿no? Y entonces, pues puedes aplicar el método ignaciano, ¿no? El propósito, dentro de la oración de la mañana, ¿no? Hacer el propósito, ¿no? Y en la noche, ¿no? Hacer el examen de los pecados, reflexionando, ¿no? Si caí en estos pecados, a lo mejor si son muy chiquitos, ¿no? A lo mejor tú ya sabes de qué pie coger, ¿no? Y recordarles, oye, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con esto otro? ¿No? Para irlos educando, ¿no? Y pedir perdón, ¿no? Hacer su acto de contrición en la noche, ¿no? Y con la niña que es muy perfeccionista, ¿no? Vas a tener que tener cuidado, ¿no? De que no caiga en escrúpulos, de que no caiga en estas matemáticas espirituales que son engañosas, ¿no? Y con la que es laxa, ¿no? Vas a tratar de que sea un poquito más diligente en mirar su introspección, en su pecado, ¿no? Y todo eso. Muy bien. Muy bien. Claro, a ti te tocaba abrir. Padre, le quiero preguntar, me quedé un poco con lo que dijo al principio de la dirección espiritual. La pregunta es, o sea, ¿bastaría, si uno no tiene director espiritual, hacer el examen de conciencia y con eso ir dirigiendo? Exactamente. Entonces, parece como que es la forma esencial, ¿no? Entonces decía el Padre Romo, ¿no? Y aquí es la escuela que ha dejado el Padre Romo, ¿no? Entonces la dirección espiritual es para personas que están dedicadas a su vida espiritual, ¿no? Que hacen oración, que hacen su examen de conciencia, que hacen lectura espiritual, que hacen 15 minutos de meditación al día, ¿no? Porque si no tienes eso, pues son personas que pues, todavía no tienen claro qué están haciendo, ¿no? Una persona que ya tiene, es decir, lo primero es llevar una vida interior, ¿no? Ordenada, intensa, ¿no? Para que haya de dónde agarrar, si no, pues, ¿qué te va a decir el director espiritual? Ponte a rezar, o sea, lo básico, ¿no? O sea, empezamos por las cosas básicas. Entonces, para dirigir nuestra alma, ¿no? Ahora, en la escuela dominica, la dirección espiritual, entonces vamos viendo, ¿no? La dirección espiritual, el examen de conciencia, los ejercicios espirituales,
son cosas propias o son cosas propias de la espiritualidad ignaciana, ¿no? Otras espiritualidades no tienen tanto énfasis en tener un director espiritual como los ignacianos, ¿no? Por ejemplo, la Madre Teresa de Jesús, ella, la Santa Madre, ¿no? Ella sí siempre tuvo directores espirituales, pero para ella también era muy importante tener consejeros, buenos consejeros, intelectuales, ¿no? Y no era tanto de uno, sino de, más opiniones, ¿no? Los ignacianos son de tu director espiritual y le das toda tu obediencia. En otras carismas, ¿no? Es un poquito más relajado esto, ¿no? El padre Rollo Marín, ¿no? Dice que se pierde muchísimo tiempo en las direcciones espirituales. Entonces, ¿sí me voy a entender? Ok. Entonces sí, trabajen en su alma, ¿no? Y la gran mayoría de personas, pues no va a tener acceso a un director espiritual. ¿Por qué? Porque mucha es la mies y pocos los trabajadores, ¿no? Entonces, no se puede. Es matemáticamente imposible. Entonces, ahí tienes al Espíritu Santo, ¿no? Decía Santa Teresita, ¿no? Decía Santa Teresita que no se hallaba con muchos sacerdotes, ¿no? Pues Cristo mismo viene a ser el director de tu alma, ¿no? Dios mismo viene a ser el director de tu alma. Ok, bueno, pues vamos a rezar y por su bendición. Agimus tibi gratias omnipotens Deus, per universis beneficis tuis, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Benedicamus Domino, benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.